Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, nuestro Señor Jesucristo dio su vida en la cruz por nosotros. En la cruz, en su agonía, en el Calvario, nos veía y conocía a cada uno de nosotros y quiso dar su vida por nosotros. Y no solamente nos amó, sino que también nos rescató. Hay un amor que puede existir, pero sin más. Aquí nuestro Señor mostró una prueba de amor extraordinario, la de dar su vida por los pecadores que somos. Y al lado de la cruz, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 19, 25 a 27, dice: en tiempo de la crucifixión, delante de la cruz de Cristo, estaban junto a la cruz de Jesús su madre María, y también la hermana de María, mujer de Cleofás, la Magdalena, y San Juan, el apóstol San Juan. Y Cristo en ese momento va a hacer algo extraordinario, dar todo, no solamente dar su vida, también va a darnos su madre. Y bien, Cristo va a decir a María: mujer, es decir, mi señora, mi dama, ahí tienes a tu hijo, en la persona de San Juan. Luego dice al discípulo: ahí tienes a tu madre. Y desde aquella hora la recibió el discípulo en su casa. Ese texto tan breve es de mucha importancia, muy rico. Primero, nuestro Señor declara, estando en la cruz, el momento supremo de su paso de esta vida a la muerte, y bien, constituye su madre de Juan el apóstol. Y los santos dicen que San Juan representaba a todos y cada uno de los futuros bautizados, de los futuros discípulos. Entonces, con toda verdad, que podemos decir que María es nuestra madre en el sentido más profundo de la palabra. Todos tenemos dos madres: la madre biológica y la madre natural, la biológica y la madre espiritual, que es María. Ya San Ireneo, desde el finales del siglo II, había ya hablado de María, la nueva Eva. María es la nueva Eva, como Cristo es el nuevo Adán. Por Adán y Eva vino por desgracia la desgracia, el pecado. Por Cristo y María viene la gracia y la salvación. Por lo tanto, acudamos a nuestra Madre Santísima y tratemos también de honrarla, imitar sus virtudes. Porque decir ser cristiano y vivir y hablar y vestir, etcétera, etcétera, como paganos, esto no vale. No vale. Hicimos un pacto con Cristo el día de nuestro santo bautismo: renuncio a Satanás, a sus obras, a sus lecciones, y creo en Cristo, con el Padre y el Espíritu Santo. Entonces, si cumplimos esto, bien, dichosos nosotros. Si no lo cumplimos, ahí hay un problema. El problema puede ser grave. ¿Por qué? Porque no sabemos ni el día ni la hora. No sabemos ni el día ni la hora. Entonces, pidamos a nuestra Madre Santísima que nos ayude, que venga a nuestro socorro. Y de hecho, desde el inicio de la Iglesia, María está con los apóstoles, que son los primeros sacerdotes. María anima a la comunidad. Cuando el Espíritu Santo vino sobre los apóstoles, dice, vino sobre los apóstoles, y María, madre de nuestro Señor Jesucristo. Una madre, dije, ama a sus hijos. Y nos amó tanto que nunca nos abandonó. Es nuestra abogada, podemos decir, a pesar de nuestros pecados, delante de su Hijo, nuestro Señor y nuestro Redentor. En la historia de la Iglesia vemos varias veces María aparecer. Varias veces hizo maravillas. Apareció, por ejemplo, no fue fácil la conversión de los indígenas después de la caída del paganismo más monstruoso azteca de lo que va más tarde a llamarse México, porque en México eran 80 pueblos diferentes, no era un solo. Y viene a la aparición de la Virgen de Guadalupe, rápidamente, realmente decenas de miles, hasta millones, se convirtieron y se bautizaron, y ahora son hijos realmente decididos de esta Madre Santísima de Guadalupe. Apareció también a Santo Domingo, en los años 1215, cuando ya habían empezado los tatarabuelos de los protestantes, lo que llamamos albigenses,
o maniqueos, que de cierto modo decían que hay dos dioses, uno del bien y uno del mal, etc. Está falsificando la Biblia, causando herejías graves. Y bien, Santo Domingo tanto rezó que la Virgen lo ayudó, dijo, predica el rosario, te ayudaré. En 1521, 31, aparece a San Juan Diego en México y causa la conversión de miles y miles de indígenas. En 1830 aparece en Francia, Rue du Bac, a Santa Catarina Labouré, y dice, enseñándole la medalla milagrosa, la que va a ser la medalla milagrosa. De hecho, es la única medalla que la Virgen pidió de acuñar, pues con todas las demás son de nuestra devoción. Esta ella la pidió, y de sus dedos vemos que salen rayos que simbolizan la ayuda que pide a Jesús por los que piden. Esta medalla hizo tantos milagros que se llama la medalla milagrosa, 1830. En 1858 aparece en Lourdes. Lourdes, yo soy la Inmaculada, dice a la santa, que pide conversión, oración, penitencia. En 1917 aparece en Fátima a los 3 niños. Ya estamos en plena guerra mundial, odios, rencores, muertos, huérfanos, viudas, sangre, todo. Y me aparece, dice, rezan, pidan y la guerra va a terminar. Pero también anuncia que si la gente no se convierte, no se arrepiente, no cambia, bien, los problemas van a seguir. Habrá una segunda peor que la primera. Y de hecho tuvo lugar esa Segunda Guerra Mundial anunciada por la no conversión de los pueblos, de la gente. ¿Y qué dicen en Fátima? También pide oración, recen el Santo Rosario, recen el Santo Rosario diario, recen el Rosario en familia. Portugal en esa época estaba en manos de los masones, rabiosamente anticatólicos, y había tantas cosas injustamente contra este pueblo cristiano, que el catolicismo estaba decaído y perseguido. Y bien, ¿qué pasa? Y bien, con la aparición de la Virgen, y bien, el catolicismo va a tomar su lugar en la sociedad, y miles de personas van al lugar de las apariciones, y hubo un grande milagro de la danza del sol. Se habla de 50 a 100 mil personas. Los periódicos de esta época publicaron los hechos y los datos y las cifras. Hubo lluvia, mucha lluvia durante mucho tiempo. El terreno estaba mojado, el terreno estaba realmente lleno de lodo, y de repente el milagro anunciado vino. De repente el sol se acerca milagrosamente y todo queda seco. Todo queda seco. Ahí mucha gente se dio cuenta que sí, el dedo de Dios estaba ahí. Incluso la niña, la Virgen enseñó a los niños, a los 3 niños, Lucía, Francisco y, ¿cómo se llama?, Jacinta, el infierno. Les enseñó el infierno. Uno de ellos dijo, si no hubiera garantizado que seríamos salvados, hubiéramos muerto de terror al ver la situación del infierno. Y la Virgen dijo, ¿han visto la situación de esas pobres almas? Por eso recen por los pecadores. Muchos van al infierno porque nadie reza por ellos. Recen por esas almas. Y estos niños santos han visto las almas del infierno, una situación horrible, como lanzadas en el aire, caían precipitadas en el fuego con horribles gritos. Los demonios igual. Entonces, que ella pide conversión, oración, Santo Rosario, cambiar de vida. Y de hecho hubo tanto cambio en vida que Portugal pudo recuperar su libertad frente a estas mafias masónicas de mentira que engañan a los pueblos con bonitas palabras, pero en los hechos son perseguidores rabiosamente anticatólicos. También la Virgen hizo una promesa diciendo, hija mía, dijo a Lucía esto, hija mía, mi corazón rodeado de las espinas con que los hombres ingratos le hieren cada momento con sus blasfemias e ingratitudes. Tú al menos procure consolarme, anuncie de mi parte que yo prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias a la salvación a todos los que en los 5 primeros sábados de meses consecutivos confiesen, reciban la Santa Comunión, recen la tercera parte del rosario, los 5 misterios, y me hagan compañía durante 15 minutos, meditando los
misterios de rosario con el fin de ofrecerme reparación. Entonces ella hace una promesa aquí, hermana, extraordinaria. Primero dice que hay blasfemias e ingratitudes, que los hermanos hoy, los pueblos que más aprovecharon del Evangelio, de la civilización cristiana, son los más ingratos. En Europa prácticamente hay lugares donde uno no puede ser cristiano. Rabiosamente esta gente ingrata saca las uñas, menosprecia, rechaza todas estas películas, estas calumnias, estas novelas, estas telenovelas de historia falsificada que hacen. Es una ingratitud. La Iglesia de Cristo, la católica, es la benefactora número 1 de la humanidad. Queramos o no queramos, son hechos históricos. Solamente los ignorantes y los que falsifican la historia piensan otra cosa. La Iglesia Católica, repito, es la benefactora número 1 de la humanidad en todos los sentidos. En todos los sentidos. Lo bueno que todavía tenemos, lo viable en nuestra sociedad, lo debemos a Cristo, a su Iglesia y al Evangelio. Mientras más los pueblos se paganizan, más se hacen insoportables, más se hacen violentos, injustos, criminales, corruptos y pecadores. Todas las novedades actuales que presentan como maravillosas cosas, bien son vicios paganos resucitados. Vicios paganos resucitados. Eso de casar hombre con hombre, eso de abortar, esto de unión libre, eso de divorcio, esto de poligamía, esto de infidelidad, todos esos vicios, incluyendo la porquería pornográfica, todas esas cosas son cosas paganas resucitadas por la incredulidad, paganismo actual. Entonces sí hay una ingratitud. Les confieso, yo estoy preocupado. Una guerra nuclear, una guerra mundial es posible. Por eso dejemos de pecar, dejemos de perder nuestro tiempo con esos malhechores de películas de mentira, de telenovelas, de redes sociales, de canciones impuras y tonteras. Cuidado, no hay tiempo que perder. Tenemos que hacer contrapeso. Los pecados, millones de pecados que se cometen cada minuto en el mundo, claman al cielo. Claman al cielo, tenemos que hacer contrapeso. Como no hubo 10 justos en Sodoma y Gomorra, el fuego bajó sobre esas ciudades y murieron quemados esta gente. Una guerra atómica, una guerra nuclear es posible. Y los que dirigen, por ejemplo, debido a su ateísmo, su masonismo, su relativismo, su materialismo, sus pecados que los hacen ciegos y tontos y sordos a la voz de Dios y su conciencia, son capaces. Y el demonio haría una buena cosecha de llevando millones de almas al infierno directamente con una guerra de ese tipo. Por eso les suplico, hermanos, en este mes de mayo, que es mes de María, tratemos de rezar nuestro rosario cada día, de hacer penitencia, de no más pecar. El que consultaba brujos, hechiceros, videntes, etcétera, que deje de hacer esas tonteras. Es diabólico, no sirve para nada. O son charlatanes que te mienten, te estafan, te roban, o son gente con el diablo que te pone en contacto con el demonio. De todo modo, pecas contra el primer mandamiento. Los que hacen votos, promesas a la ligera a Dios y no cumplen, que dejen de hacer votos. Cumpla con tus votos, dice la Biblia. Eso no es un juego. El día del Señor es día del Señor. No es de juego, de fútbol, de competición, de mar y de playa y de placer. Es día del Señor. Tenemos que santificarlo. Tenemos que rezar, tenemos que hacer penitencia. Penitencia de un cierto modo, formarnos al menos. Tenemos que visitar a nuestros parientes, formarnos en la ley del Señor y no pasar horas y horas mirando cualquier desconocido de películas que menosprecia los mandatos de Dios. Orar a su padre y madre es un mandamiento. Hoy enseñan a todos que uno debe ponerse del tú por tú con sus superiores, con su padre, madre, abuelos y parientes y sacerdotes. Eso no es así. Hay un orden. Honrarás a tu padre y madre para tener larga vida. Y los padres y madres tienen también que corregir a sus hijos, vigilar a sus hijos, educar a sus hijos, no permitirle cualquier cosa. Hablan de derecho. El primer derecho es la verdad, de la virtud. Y no se esclavo de sus pasiones y vicios. Podrían ser muchas cosas más, pero adelantamos. No matarás. Y bien, matar es grave.
Matar por el aborto, matar por el escándalo de mal vestir de las mujeres, que se visten como mujeres de mala vida, muchas personas con short, con minifalda, con escotado, con destapado y todas esas cosas. Es pecado, es escándalo. Matar por el aborto, matar por el odio, el rencor, la borrachera, la droga, son pecados graves. Cuidado, no es el juego. No fornicarás. Todos los que viven en unión libre es fornicación. Todos los que son infieles a su esposo o a su esposa, aunque por pensamiento, consciente es pecado. No se discute con el mal. Todos los jóvenes que a escondidas hacen sus tonterías, bien son unos tontos. Preparan desgracias. Es pecado grave. El pecado de la fornicación es pecado que más gusta al demonio. No mentirás, no robarás, no desearás mujer ajena, ni bienes ajenos, etcétera, etcétera. Y todos los que comulgan el pecado mortal como si fuera normal, no, señores. El que come, bebe el cuerpo del Señor indignamente, el pecado mortal, come, bebe su propia condenación. Y hay un pecado todavía más grande que todos estos que acabo de decir. Es fundar falsas iglesias. Hoy pasa por un negocio jugoso, lucroso y muy interesante. Y bien que lo sepan, todo fundador de secta, todo fundador de esta iglesia es un falso profeta. Si no se convierte, si no para esas fechorías, irá al infierno, más bajo que todos. No es un juego. Maldito el que hace una falsa iglesia. El que predica un evangelio distinto del que hemos recibido hace 2 años, es un maldito, el palabra de San Pablo. Gálatas 1:8, perdón. Si alguien les anuncia un evangelio distinto del que habéis recibido, maldito sea, anatema sea. Y 2 Corintios 11:13, San Pablo hablando de los predicadores no autorizados, y bien dice, esos tales son falsos apóstoles, obreros engañosos, que se hacen pasar por apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, el mismo Satanás se hace pasar por ángel de luz, también sus ministros, pero su suerte será terrible para ellos. No es un juego. Hoy cualquier charlatán, cualquier pobre hombre que no sabe nada, no entiende nada, nos roba la Biblia, la iglesia madre verdadera, y hace su disca iglesia, bonito templo, pero eso no vale, Señor. Y mancha a la gente al hacerlos bautizar supuestamente segunda vez. El que se hace bautizar segunda vez, ya bautizado, bien hace un pecado mortal de apostasía. Gravísimo pecado. Entonces eso de fundar iglesia, de favorecer a la iglesia, decir su derecho, que no hay problema, que habla de Cristo, no sean tontos. Son una gente maldita, en palabras de San Pablo, Gálatas 1:8. Cuidado, no jugamos con esto. Pecado gravísimo. Entonces, si queremos alejar de nosotros la ira maldición de Dios, una posible guerra nuclear mundial e ir al infierno, hagamos penitencia, hermanos. Amamos la verdad, aunque nos cueste. Y por esto yo honro y admiro y bendigo a todos los antiguos pastores protestantes que recapacitaron por honestidad intelectual y amor a Cristo y a las almas, dejaron de estas cosas y regresan a la iglesia madre. Cristo dijo mi iglesia, no dijo mis. Cristo no tiene iglesias. Y ahora del lado católico yo digo que los dirigentes actuales católicos, no todos, pero una parte, no aman a los protestantes, no aman esas almas. Por ser relativistas, los dejan en sus errores. Les impiden la salvación. No es porque dice actos de Cristo que es un santito, no, Señor. Cristo puso sus condiciones. El que no come mi cuerpo, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Así de sencillo. Ellos no tienen sacerdocio, no tienen Eucaristía, no tienen misa, no tienen cuerpo de Cristo, por tanto, no tienen vida eterna, según la palabra del Evangelio. Es algo muy serio. Entonces, si queremos alejar de nosotros la ira maldición de Dios, hagamos penitencia. Entonces la Virgen, ¿qué pide? Bien dice, dejen de blasfemar y dejen de ser ingratos. Dejen de ser ingratos. Una actitud tremenda. Dije todo eso para decirles que, hermanos, los pueblos que más aprovecharon del Evangelio, los occidentales, europeos, americanos, y ahora empresa también Hispanoamérica, una ingratitud sin nombre, vergonzosa. Escupiendo la cara de la iglesia madre, destapando cualquier cosita negativa del pasado, agrandándola 10,000 veces. Y todas las obras de caridad, de bien que hizo la iglesia y los santos, los ocultan, no dicen nada. ¿Por qué no hacen películas sobre el benefactor de los niños abandonados, San Juan Bosco, San Vicente de Paul? ¿Por qué no hacen películas sobre San Luis Camilo y San Juan de Dios? ¿Por qué no hablan de Santo Cura de Ars?
¿Por qué no hablan de todos esos misioneros que pusieron fin a los sacrificios humanos y a estas supersticiones horribles? ¿Por qué no hablan de todos esos monjes y religiosos cristianos que humanizaron, civilizaron los pueblos bárbaros de Europa que jugaban fútbol con los cráneos humanos? ¿Por qué no hacen todas esas cosas? Porque hubo tal cosa. Sí, señor. Y además, no mientan. Mentir históricamente es una vergüenza para esa gente. Y lo mienten siempre. Claro, el diablo es mentiroso para decir mentira. No le importa. Mienten. Todo esto para dar vergüenza a los católicos de su pasado. Sí, hermanos. Si hubo un error, unos pecados de los malos católicos, es verdad. Pero de ahí manchar toda una historia gloriosa de 2000 años, de todos esos benefactores de la humanidad, es una ingratitud, una estupidez, una injusticia. Que Dios tenga piedad de esas personas. Entonces, ¿qué pide la Virgen? Bien, dice, al menos tú procura consolarme, y hace una promesa. Termino con esto. Anuncia de mi parte que yo prometo asistir en la hora de la muerte con las gracias necesarias a la salvación, es decir, confesión, comunión, santos soles y todo, a todos los que en los 5 primeros sábados de meses consecutivos confiesen, reciben la Santa Comunión y rezan 5 misterios del Rosario y con una meditación de 15 minutos. Entonces, el alcance de las condiciones de las promesas son bien claros. La Señora Virgen promete asistir a la hora de la muerte con las gracias necesarias para la salvación. Esto quiere decir que ella no permitirá que muera uno en pecado mortal quien haya practicado la devoción señalada con las requeridas condiciones. Se requiere la confesión que puede hacerse durante la semana y no precisamente el mismo sábado. La comunión el mismo primer sábado de mes, rezar los 5 misterios del Rosario, hacer compañía a la Santa Virgen durante 15 minutos, meditando los misterios del Rosario, hacer esto durante 5 sábados consecutivos, o sea, el primer del mes. Tener la intención de honrar y consolar y desagraviar al corazón inmaculado de María. Que los hermanos tratemos de aprovechar de estas bendiciones de Dios. No seamos ingratos. La ingratitud, de hecho, el nivel humano, la ingratitud hiere. Uno puede tener enemigos que insultan a uno, no importa, pero alguien a quien uno hizo el bien y recibe mal, esto hiere. Entonces tratemos de aprovechar de lo que dice nuestra Santísima Madre. ¿Por qué esto de confesión y comunión? Y porque confesión y comunión son los medios más seguros de llegar al cielo. ¿Qué es lo que impide la salvación? El pecado. ¿Qué es lo que da poder al demonio? Es el pecado. ¿Qué es lo que lleva al infierno? Las almas es el pecado. Y Cristo dio a su iglesia, mediante la confesión, el poder de borrar el pecado. Reciben el Espíritu Santo, a quienes perdonan los pecados quedan perdonados, a quienes retienen quedan retenidos. Que hermanos, tratemos de aprovechar de estos dones de Dios. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén.